Buenísimo, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Perdón que, a ver, ¿está grabando? Sí, ya está grabando. Antes de arrancar, ¿alguno tiene alguna duda de lo que hemos charlado hasta ahora, de lo que han charlado con Martín o con María o conmigo? ¿No? ¿Está todo bien? Bien, buenísimo. Sigamos entonces con el cronograma y hoy vamos a charlar un poco de capacidad. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy un poco es volver para atrás y recordar algunas cosas que vieron en Civil 1, que lo que vamos a hacer es mostrar cómo esos conceptos que ustedes vieron en Civil 1 de capacidad empiezan a jugar en la materia de contratos. Así que el consejo que les puedo dar es, cuando estudien esta bolilla, más allá de lo que lean del libro de contratos que estén mirando, si quieren ir a revisar algún libro de Civil 1 sobre capacidad, no les va a ir mal y les va a ampliar un poco el conocimiento y las cuestiones. Así que téngalo como premisa. A ver, alguien, ¿quién se acuerda qué tipos de capacidad hay en el código? ¿O qué es la capacidad? ¿Qué se acuerdan de la capacidad? Estaba la capacidad de derecho y la capacidad de hecho, que en realidad me parece que la capacidad de hecho es la que tenemos todos y la capacidad de derecho es la que se puede restringir. Si no me equivoco. Al revés. ¿Al revés? Bueno, al revés. Al revés, pero bien, va bien orientada. ¿Quién más? A ver, ¿qué más se acuerdan? Hay una capacidad de hecho y una capacidad de derecho, que en realidad la capacidad de hecho se llama capacidad de ejercicio. ¿Qué más se acuerdan? A ver. La aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones. Bien. A ver, retomando un poco lo que nos decía Camila, ¿no? Sí, Camila, tenemos dos tipos de capacidad. La capacidad, ¿no? Como por definición es esto que decía recién Eugenia, es la aptitud que tenemos para poder contraer derechos y obligaciones, para manejarnos en la vida, para expresar nuestra voluntad. Después veremos si más adelante si esta voluntad existe o no existe, que eso es otra discusión. Exactamente, Evelyn, la capacidad de la regla y la incapacidad es la excepción. La ley va a presuponer que todos somos capaces una vez que alcanzamos la edad mínima para obtener la capacidad plena, que es los 18 años. Antes de los 18 años, la ley no va a presuponer que somos capaces, por el contrario, va a decir que somos incapaces de derecho. Ahora, estas capacidades diferentes, o lo que ha establecido el legislador en el Código del 2015, a diferencia de lo que teníamos en el Código anterior, es que la capacidad no está entendida como una serie de normas rígidas, ¿no? Lo que va a entender el legislador es que todas las personas vamos madurando en distintas etapas de la vida y que por lo tanto nuestra capacidad va incrementando hasta llegar a la plenitud. Por lo tanto, el concepto que tenemos nosotros en nuestro Código Civil y Comercial es el de la capacidad progresiva. No es lo mismo un chico de 17 años que un chico de 5 años. ¿No? El nivel de madurez, el nivel de capacidad, claramente es diferente. Por lo tanto, viendo que el código va a ir reconociendo la posibilidad de tomar determinadas decisiones a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos desarrollando. Eso por un lado. Por el otro lado, esto que nos decía Evelyn hace un ratito, que la regla es la capacidad y la incapacidad es la excepción, también vamos a tener que entender que la regla general es la autonomía de las personas y que la excepción es la restricción de la capacidad. Que la posibilidad que tienen los jueces de restringir la capacidad de ejercicio de las personas, la incapacidad de derecho solamente puede ser restringida por ley, no por una declaración judicial. En cambio, la incapacidad de ejercicio sí es la que declaran los jueces.
La posibilidad de un juez de restringir la capacidad de una persona tiene que ser hecha o va a ser hecha también con carácter restrictivo. O sea, va a tener que acotar lo menos que pueda la capacidad en función del sujeto que tiene adelante. ¿Se entiende esta idea? ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué es esto de la capacidad de ejercicio? Bueno, como lo dice el nombre, es la posibilidad que tenemos todos de ejercer nuestros derechos. Esta capacidad de ejercicio se adquiere en forma plena a los 18 años. Antes de los 18 años somos incapaces, salvo que nos hayamos casado, salvo que tengamos un título habilitante de una profesión y ganemos dinero con esa profesión, y vamos a tener una capacidad especial para administrar los bienes que obtengamos con esa profesión, no de todos, pero la regla general es que tenemos la capacidad plena de ejercicio a partir de los 18 años. Ya vamos a ir viendo otras capacidades. Ahora bien, puede suceder también que, siendo mayores, empecemos a devariar, empecemos a estar medio tololos, y por lo tanto perdamos la aptitud, o nunca la obtengamos, si hay un problema de nacimiento, puede ser que, o que nunca obtengamos, o que perdamos la posibilidad de decidir y de comprender los actos jurídicos que realizamos. Frente a este escenario, el juez va a tener que intervenir, se va a tener que armar un proceso que se llama proceso de determinación de la capacidad, justamente, y el juez va a tener que pedirle no solamente a un psiquiatra y a un psicólogo, sino también a abogados, a trabajadores sociales, que hagan un informe interdisciplinario, o sea, que se evalúen todos los aspectos de esta persona presuntamente incapaz, para que le digan qué actos puede realizar y cuáles no. ¿Se entiende esta idea? O sea, no va a bastar que, como pasaba con el Código Vélez, que vengan 3 psiquiatras y digan esta persona no comprende sus actos para que el juez lo declare insano. Sino que van a tener que ver cuál es su forma de vida, dónde está alojado, qué ingresos tiene, cómo se administra, si conoce el valor del dinero o no lo conoce. Va a tener que ir este informe interdisciplinario, darle un panorama al juez de cuál es la situación de esta persona y qué puede y qué no puede hacer. ¿Para qué? Para que el juez, a la hora de restringir la capacidad, le restrinja lo más acotadamente posible la autonomía de esta persona. Además de este informe, el juez va a estar obligado a tener una entrevista personal con el presunto incapaz, para también el juez hacerse una idea de qué tan ubicado en tiempo y espacio está la persona, cuáles son sus condiciones personales, si puede sostener una conversación coherente o no. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué es esta obligación de la entrevista personal? Porque hemos tenido muchísimos casos en los cuales familiares de alguna persona mayor, sobre todo, ávidos de querer administrar una herencia que todavía no llegaba, se pusieron de acuerdo con 3 psiquiatras, mandaron al titular de los bienes a un geriátrico haciéndolo pasar por loco, total los psiquiatras decían que está loco, y le empezaban a manejar el patrimonio así de una. Ha habido muchos casos, inclusive, si mal no recuerdo, un juez de familia que fue destituido por ser parte y partícipe de estas cuestiones. Entonces, a raíz de estas cuestiones realmente complicadas, el legislador puso como obligación al juez tener él también una entrevista personal con el presunto incapaz para poder él, más allá de lo que le digan los informes, restringir ver de qué se trata y conocer a la persona. Ahora, una vez que tiene este informe, el juez, para la restricción de la capacidad, como les decía, este informe le va a dar cuenta de qué puede y qué no puede hacer esta persona. Por lo tanto, el juez puede ir determinando la capacidad y restringiéndola de a poco. Puede que una persona tenga una enfermedad, un problema de salud mental degenerativo, y que por lo tanto hoy tenga conocimiento y aptitudes para celebrar determinados actos y mañana no las tenga. Puede que hoy conozca el valor del dinero y que mañana no.
Por lo tanto, lo que va a tener que hacer es, hoy le autorizo, por ejemplo, a vender propiedades, a administrar propiedades, pero no a venderlas, y el día de mañana lo autorizo a que no pueda hacer ninguna de las dos cosas. El juez puede disponer que una persona pueda administrar sus patrimonios, sus bienes, que los pueda dar en alquiler, que pueda percibir una jubilación, que pueda determinadas cosas menores, pero que no pueda venderlos. ¿Por qué? Y porque no conoce el valor del dinero. Entonces, vender una propiedad que vale mucha plata, la puede terminar vendiendo en 100.000 pesos cuando vale 100.000 dólares porque no puede reconocer el valor del dinero. Ahora, una vez que el juez dicta esta sentencia de restricción de la capacidad, una vez que el juez establece cuáles son los actos que puede y no puede realizar, esa sentencia se va a inscribir en el registro civil y capacidad de las personas, por eso se llama registro civil y capacidad, de manera tal que cuando se tiene que hacer alguna transacción, sobre todo las inmobiliarias, se pide un informe al registro para saber que las personas que están contratando no tienen alguna anotación, alguna indicación de que no puede celebrar ese acto jurídico. Por otro lado, si el incapaz celebra un acto jurídico y no podía haber realizado, obviamente ese acto jurídico va a ser nulo. O en todo caso, podrán exigir el cumplimiento, lo que más convenga a su interés, pero va a tener una afectación de nulidad. La capacidad es un elemento que va a componer el consentimiento. Sin capacidad no puede haber consentimiento. Ustedes vieron en la clase pasada, consentimiento es uno de los elementos esenciales del contrato. Si yo no tengo un sujeto capaz, no puedo tener nunca expresado el consentimiento, ¿no? Entonces, si quien suscribe un contrato tenía una prohibición para ejercer un determinado derecho, ese acto va a carecer de uno de sus elementos esenciales, que va a ser el consentimiento, y por lo tanto va a devenir en nulo. ¿Se entiende esto? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, buenas tardes. Sí, Alejo. El juez, dijiste que vos capacita a la persona de manera progresiva. Por ejemplo... No, la ley va capacitando en forma progresiva. Bien. El juez puede ir incapacitando en forma progresiva. Bien, ¿y eso cómo sería? Por ejemplo, ¿cada 2 meses pide ver a la persona o cómo se realiza? Depende del caso concreto, pero sí, cuando hay una persona, por ejemplo, internada en un geriátrico o en una institución mental, hay una obligación de la institución de producir informes cada 6 meses y mandarlos al juzgado, por ejemplo. O puede pedir que esos informes sean en un periodo menor. Por eso esta idea de que el juez vaya personalizando el trato de cada caso, perdón, un segundo, el trato de cada caso, de manera que pueda resolver e ir tomando las decisiones que necesite para cada caso particular. Esperen que estoy cambiando justo de oficina, si nos organizamos acá en el estudio. Listo, acá estamos. ¿Había alguien más que tenía una duda? ¿Alguien más que preguntaba más de Alejo? Sí, Sara. Mi pregunta es, ¿de qué pasa si la persona no está inscripta al momento de contratar en el registro, pero igual contrata y es una persona que quizás no reúne con las capacidades que requiere la ley, digamos? O sea, se nota. ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, si la persona que suscribe el contrato, que contratan, al momento de contratar no tenía las aptitudes, quien quiera plantear la nulidad del contrato va a tener que correr con la carga de demostrarlo. Y el plazo de prescripción es de 2 años desde que se dio el acto. Pero ya sea la persona incapacitada, si se la declara incapaz o se le restringe la capacidad tiempo después, va a tener que eventualmente el curador o el apoyo, ahora vamos a ver de qué se trata, va a tener que
accionar para pedir la nulidad del acto jurídico. Pero ahí ya, mientras, si hay una inscripción, se presume la incapacidad y por lo tanto la nulidad del acto, si la persona era incapaz pero no estaba inscripta, todavía no estaba declarada como incapaz, se va a presumir la capacidad y quien quiera alegar lo contrario va a tener que correr con la carga de la prueba. Tendrá que acompañar algún informe psiquiátrico, tendrá que demostrar que la persona al momento de emitir ese acto estaba incapacitada. ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Gracias. Perfecto. Entonces, una vez que el juez le decía, dicta la incapacidad de ejercicio, esto se anota, y ahí ya tenemos la cuestión. Esta incapacidad de ejercicio puede llegar a ser plena, pensemos, qué sé yo, en alguna persona que tiene un mal de Alzheimer muy avanzado, donde ya ha perdido toda posibilidad de reconocer cualquier cosa, ¿no? Entonces, en esos casos sí va a haber una incapacidad absoluta, y ahí sí el juez va a tener que designar una persona que realice actos jurídicos en nombre de la persona incapaz. ¿Cuál va a ser entonces la diferencia entre esta incapacidad absoluta y esta incapacidad progresiva de la que venimos hablando? Mientras la incapacidad no sea absoluta, el incapaz no va a estar vedado de contratar y hacer actos jurídicos. El incapaz los va a poder celebrar esos actos jurídicos, porque el juez lo que va a designar es una persona, una figura que se va a denominar apoyo. El apoyo va a ir acompañando en el devenir de la vida a esta persona con una capacidad restringida, no solamente para contratar, sino para que pueda satisfacer todas sus necesidades, para facilitarle la atención médica, para facilitarle los trámites en la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la voluntad del incapaz no se va a ver sustituida, sino acompañada por el apoyo. Entonces, si el incapaz quiere alquilar un inmueble, lo va a hacer él y junto con él va a tener que firmar el contrato el apoyo. Ahora, si lo quiere vender, que es un acto que no tenía permitido, pongámosle, ahí lo que va a tener que hacer es pedir la autorización al juzgado, el juzgado evaluar si la operación le conviene, si los fondos que se van a obtener son los suficientes, y con la aprobación del juzgado va a poder vender en la medida en que haya un acompañamiento. En cambio, cuando hay una incapacidad absoluta, en este caso que le estoy planteando, por ejemplo, del mal de Alzheimer, ahí sí va a haber un reemplazo de la voluntad de la persona, porque esta persona incapacitada ya ha perdido su voluntad. Y en estos casos, en vez de haber apoyo, lo que se va a designar es un curador. El curador sí va a administrar los bienes, lo que se llama la curatela, va a administrar los bienes de esta persona con una incapacidad absoluta en beneficio de esta persona con incapacidad, obligados a rendir cuentas al juzgado hasta que cese la curatela. ¿Cuándo cese la curatela? O cuando se rehabilita el incapaz o cuando se muere. No hay muchas opciones. Igualmente, la obligación del curador no cesa con la muerte o con la rehabilitación del incapaz, sino que va a cesar una vez que rinda cuentas y esas cuentas sean aprobadas. No alcanza que se haya muerto a quien le administraba los bienes, sino que además tengo que haber explicado qué hice yo con esos bienes y el juzgado tuvo que haber estado de acuerdo. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió esto de la capacidad de ejercicio? Bien. Vayamos a la capacidad de derecho, entonces, ¿no? Esta capacidad que nos reconoce la ley a todos, ¿no? Nadie va a poder ser, y esto era la confusión de Camila, nadie va a poder ser declarado incapaz de derecho absoluto, porque a nadie nunca la ley nos va a poder decir que nosotros no tenemos ningún derecho a nada. En todo caso, lo que va a hacer la ley en determinadas circunstancias es decir que no podemos tener determinados derechos, que no podemos, en este caso, ejercer nuestro derecho de contratar, por determinadas razones. Ustedes piensen que todo el régimen de capacidad y todo, en general, el régimen de tutela, cuando el derecho quita la posibilidad de algún sujeto de ejercer algún derecho en forma autónoma,
en realidad lo está haciendo con una finalidad intuitiva. La forma que tiene muchas veces el derecho de proteger a un sujeto de sí mismo es quitarle la autonomía de la voluntad, quitarle la posibilidad de celebrar determinados actos jurídicos. Piensen, por ejemplo, en el derecho del trabajo, donde la manera que tiene el derecho del trabajo de proteger al trabajador de determinados abusos de parte del empleador es quitándole la posibilidad de aceptar determinadas cosas, ¿no? Entonces, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Así, yo no puedo, como trabajador, firmar una hoja donde le diga al empleador, estoy de acuerdo que no me pagues el aguinaldo. Porque si lo hago, y después voy y pido que me lo paguen, no me van a poder decir, pero no me pagaste el aguinaldo. ¿Se entiende la idea? Porque no estaba en parte de mi voluntad poder manejarlo. ¿Se entiende esta idea, este concepto? Entonces, la ley nos va a quitar la posibilidad de ejercer determinados derechos para protegernos. La ley va a decir, en este caso puntual, por más que vos seas un adulto mayor, de capacidad plena, no vas a poder contratar, porque no es conveniente a tus propios intereses, porque puede traer un perjuicio a terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Yo les decía hace un rato, y en esto de las capacidades que va a ir reconociendo la ley, que el Código Civil adoptó esta idea de capacidad progresiva. Y lo primero que vamos a tener en esta idea de capacidad progresiva va a ser la capacidad que se adquiere a los 10 años. A los 10 años, el código va a entender que las personas ya pueden comprender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y por lo tanto, a partir de los 10 años, una persona puede ser demandada como responsable extracontractual de los daños. O sea, claramente una persona no va a poder ser demandada a los 10 años por incumplir un contrato, porque no tiene capacidad para firmarlo, para suscribirlo, pero si va y rompe un auto, o va y el nene que le roba el auto al padre y sale manejando y atropella a 4, más allá de la responsabilidad del padre, también va a haber una responsabilidad personal de ese adolescente menor de 18 años. Esto después lo vamos a volver a ver en la última bolilla cuando veamos responsabilidad contractual y extracontractual, pero vamos a ver que este límite de 10 años nos sirve para fijar los alcances de la responsabilidad de los padres y la posibilidad que tienen los padres de repetir o no sobre el patrimonio del menor la reparación de los daños. No es pura locura. Ahora, más allá de esta responsabilidad extracontractual que se adquiere a los 10 años, tanto la doctrina, había escrito en este sentido Matilde Zavala de González, como un caso de la jurisprudencia que se llama Martínez Marisol con Carrefour, han reconocido, y este código también lo deja entrever por ahí, de que los chicos, los menores de 18 años, pueden celebrar determinados contratos manuales, pequeños contratos manuales, acordes al nivel de madurez que han adquirido, y eso nos va a traer acarreado la nulidad del contrato, ¿no? Entonces, si yo mando a mi hija de 13 años a la verdulería a que compre 3 kilos de papa y 2 kilos de tomate, después no le voy a poder ir a plantear al verdulero la nulidad del contrato de compra-venta diciéndole, vos le vendiste menor. Ese contrato va a ser absolutamente válido, porque mi hija tiene casi 15, claramente comprende lo que es comprar 3 kilos de papa y 2 kilos de tomate. ¿Se entiende el concepto? Ahora, ¿qué había pasado en este caso a Martínez Marisol? Porque el ejemplo de las 3 papas y los 2 kilos de tomate parece muy burdo. Pero ¿qué había pasado en Martínez Marisol? Carrefour había organizado Carrefour no, Walmart, había organizado un curso que se llamaba Abraza a tu personaje favorito, y tenía personajes de Disney caminando por el supermercado, y había una promoción de que comprando determinados productos se adquiría el derecho a participar por un sorteo de que el premio era un viaje a Disney. Esta familia Martínez va a un Walmart, compra esos productos,
participa del sorteo, gana el premio y Walmart le dice, no te lo voy a pagar el premio, porque el cupón para participar del sorteo lo llenó el nene menor de edad y no lo llenó ningún adulto, y por lo tanto, como los nenes no pueden contratar, acá no hay una participación válida del concurso, señores, no hay viaje a Disney. ¿Se imaginan la cara del pibe y de la familia? ¿No? De abrazar a Mickey, no, este concurso que era para chicos, el cupón lo firmó un chico, entonces no lo vamos a pagar. Claramente, bueno, lo que está diciendo la Cámara era que los chicos tenían capacidades para comprender determinados actos, que eran válidos estos pequeños contratos, que un nene de 8 o 9 años comprendía lo que era llenar un cupón para participar de un sorteo, y que por lo tanto el premio era válido, y condenaron a Walmart a pagar el viaje, el perjuicio moral por no haberlo pagado en su momento, etcétera, etcétera. Entonces, a veces esto del contrato manual parece una pavada, pero fíjense cómo se ha generado alguna cuestión sobre el tema complicada. Que voy a traer el cargador de la computadora, que se me va a apagar y nos vamos a quedar sin clase. Bien, ahí me ven mejor, sí, ahí me ven mejor. Entonces, les decía esto de la capacidad manual. La primera regla que tenemos en función de la capacidad es esto de las pequeñas aptitudes de estos contratos manuales, más allá de obtener esta capacidad para los hechos ilícitos a partir de los 10 años. La segunda cuestión de la capacidad que vamos a encontrar va a tener que ver con la emancipación por matrimonio. Los hombres a los 16 años, las mujeres a los 14, nunca me pregunten por qué a las mujeres las dejan casarse más chicas que a los hombres, que obtengan el permiso de sus padres o la autorización judicial y se casen, van a ser considerados mayores. Si se casa un hombre de 16 con una mujer de 18, va a ser igualmente emancipado solamente el hombre. Si quien se casa es una chica de 14, 15 o 16 con un mayor de 18, quien se va a emancipar va a ser solamente la mujer, o sea, el menor que se case con el mayor solamente emancipa a uno solo, pero las reglas van a regir para los dos iguales. ¿Cuáles van a ser estas reglas? Que aquellos que hayan sido emancipados por matrimonio van a poder administrar y disponer libremente los bienes que reciban en función a título, mejor dicho, oneroso. O sea, los bienes que compren o los que ganen por su trabajo y demás, los pueden manejar libremente. Lo que no van a poder hacer es transmitir a título gratuito los bienes que hayan recibido a título gratuito, ni aún con autorización judicial, ¿no? Entonces, se casa una pareja donde los dos son menores, pongámosle, por ejemplo, y los padres de alguno de los integrantes de la pareja le dona una propiedad para que se vayan a vivir. Estos menores que quedaron emancipados por matrimonio no van a poder donar la propiedad hasta que recibieron en donación, hasta que no cumplan la mayoría de edad. Y si el matrimonio es entre una persona mayor y una persona menor, tampoco van a poder donar hasta que el menor obtenga la mayoría de edad. ¿Se entiende? Entonces, la emancipación por matrimonio no es plena, sino que va a mantener la restricción para poder disponer
de los bienes que hayan obtenido a título gratuito. Si por otro lado la emancipación viene por el ejercicio de una profesión, aquellos que obtienen un trabajo a partir de los 14 años, tienen la posibilidad de administrar y disponer libremente de los bienes que hayan adquirido con los frutos de su profesión. Esto parece una pavada, pero piensen en jugadores de fútbol, piensen en artistas, lo que hayan obtenido con su trabajo a partir de los 14 años, pueden manejarlo libremente. ¿Tá? Lo que no van a poder hacer es disponer tampoco a título gratuito. O sea, siempre van a poder disponer a título oneroso para asegurarse de que no hayan perdido o que no pierdan, no dilapiden los bienes que obtengan. ¿Se entiende hasta acá? Y ahí llegamos después a los 18 años, donde se adquiere la emancipación plena, la capacidad plena. Ya no existe más esto de la capacidad plena a los 21, pero si querían a los 18 los padres podían emancipar a sus hijos y adelantarles la obtención de la capacidad plena. Ahora la ley marca para todos capacidad plena a partir de los 18 años y por lo tanto obtenemos también, junto con la capacidad contractual plena, la aptitud también para ser demandados por responsabilidad contractual. O sea, así como tenemos la capacidad para firmar un contrato, también tenemos la carga de las consecuencias en caso del incumplimiento. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Ahora, les decía hace un ratito, vamos a encontrar que hay varios supuestos en los cuales, aun cuando seamos personas mayores de 18 años, la ley va a sostener o va a prohibir que celebremos determinados tipos de contratos. Y esto va a ser así para proteger a las personas y también, eventualmente, en algunos casos, para proteger los intereses de terceros. El primero de estos supuestos que vamos a encontrar es la prohibición de contratar entre cónyuges. Cuando hay un matrimonio, entre los cónyuges no se pueden, en principio, vender ni donar las propiedades que componen la sociedad conyugal. Yo no le puedo vender a mi mujer la casa donde vivimos, ni ella me puede vender esa casa, aunque seamos condóminos, ponele. O sea, no se puede contratar entre cónyuges. Ahora, esta limitación tiene algunos problemas. ¿Por qué? Porque cuando entró en vigencia, o a partir de la entrada en vigencia del Código Civil del 2015, el legislador modificó el régimen de administración del patrimonio y generó dos sistemas donde los cónyuges tienen que elegir por uno. El sistema tradicional que teníamos era el sistema de ganancialidad, esto que todos conocen, donde todos los bienes que adquieren cualquiera de los cónyuges son comunes de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, si el marido consigue algo, es del marido y de la mujer; si la mujer consigue algo, es del marido; y cuando se divorcian, o cuando alguno se muere y hay que liquidar la sociedad conyugal, los bienes se reparten por mitades después de haber cancelado las deudas comunes. ¿Se entiende esta idea de ganancialidad? ¿Qué implica? ¿Entienden todos lo que es la ganancialidad? Bien. Bien. Ahí le repito para Alejo que no lo entendió. Cuando dos personas se casan, pongámosle que es un matrimonio entre hombre y mujer, el régimen de gananciales implica que todo lo que consigan, los bienes que obtengan, tanto el marido como la mujer, dentro de ese matrimonio, después de la fecha de celebración del matrimonio, son de los dos, son comunes. Entonces, si después de casados adquieren una casa, esa casa es de los dos. Sí, Lucila, perdóname, no te escuché. Profe, perdón, ¿es el régimen de qué? ¿Cómo se llama? Ganancialidad. Gananciales. Ah, genial. Ganancialidad, de ganancias. Genial, gracias. Una pregunta. Exactamente. Sí. Los bienes con que ya venían cada sujeto antes de contraer matrimonio,
¿vienen a formar parte de esos bienes comunes, de ese régimen ganancial, o quedan por fuera? No, no, eso después lo van a ver en derecho de familia, pero no. Los bienes que ya tenían desde antes del matrimonio, o los que reciban a título gratuito, ya sea por donación o por herencia, van a ser bienes propios y no van a integrar esa comunidad. Los que integran la comunidad son los que adquieren a título oneroso. Entonces, si yo heredo a mis padres, los bienes que yo heredo de mis padres no pasan a ser míos y de mi mujer, quedan para mí nada más. Claro. ¿Se entiende? Sí. Bien. En cambio, los que compramos, todo lo que vamos adquiriendo a título oneroso, a partir de la fecha del matrimonio, son gananciales y por lo tanto, si hay que liquidar la sociedad conyugal, ya sea porque hay un divorcio, ya sea porque alguno de los dos se muere, primero se pagan las deudas y una vez pagadas las deudas, se reparten los bienes que quedan mitad para cada uno de los cónyuges. ¿Se entiende? Profe, creo que existía después también Sí, Lucila, perdón. creo que existía, no sé si existe o cómo se llama el nombre, de que cuando te casás se firma un acuerdo que cuando después te divorciás no se puedan dividir los bienes que tengan, independientemente de cada uno. ¿Es así? No, ahí vamos a ver. Me parece que estás mezclando dos cosas. Primero que es, lo que vos estás hablando es un acuerdo prenupcial. Los prenupciales son los acuerdos que firman los futuros contrayentes, los futuros cónyuges, para decir cuáles son los bienes que tienen, que van, con los que ya están llegando al matrimonio, de manera que eventualmente no esté la discusión de si esto era mío o era tuyo o de dónde vino, y además con lo que pueden fijar es el régimen que van a elegir para la administración de los bienes. Porque el régimen de ganancialidad que les acabo de contar es uno de los bienes posibles. El otro de los regímenes posibles es el régimen de administración separada. En el régimen de administración separada de los bienes, los cónyuges continúan con la administración de su patrimonio como si nunca se hubieran separado, nunca se hubieran casado, ¿no? Entonces, lo que adquiere uno de los cónyuges durante el matrimonio es de ese cónyuge, lo que adquiere el otro es del otro, y cuando se separan, cada uno se lleva lo que aportó, independientemente de tener que hacer aportes comunes, ¿no? Para la educación de los hijos, para el mantenimiento del hogar, etc. Sí, Verónica. ¿Y eso es igual por más que tengan hijos? Sí. O sea, en el momento de separarse, igual cada uno se va con lo suyo, por más que no sé, un ejemplo, ¿no? Que la mujer no tenga casa y se quede con los chicos. ¿Eso se arregla aparte, digamos? Sí, eventualmente va a haber lo que se llama una compensación económica, donde aquel cónyuge que sufre un daño por la separación va a tener el derecho a que le compensen ese daño con parte del patrimonio. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Ahora, ¿por qué me metí en esta cuestión de derecho de familia y les empecé a explicar cómo son los regímenes de administración del matrimonio si estábamos hablando de capacidad? Porque les dije que contratos tenía que ver con todas las materias. ¿Cuál es el problema? Que la ley prohíbe la contratación entre cónyuges expresamente en la medida en que los cónyuges hayan elegido un régimen de ganancialidad. No existe, cuando ustedes se casan, o se casen, si es que se casan, y van al registro civil, en el registro civil les van a hacer llenar el formulario, poner una cruz, si optan o no optan por el régimen de administración separada. Si ustedes no optan expresamente por el régimen de administración separada, por default van al régimen de gananciales. Entonces, solamente encontramos una norma que prohíbe la contratación entre cónyuges en la medida en que estemos en un régimen de gananciales. Entonces, los cónyuges no contratan entre sí si tienen este régimen de administración. ¿Qué pasa si eligieron la administración separada? Acá se disparan dos teorías. Una va a decir, como la finalidad de la prohibición de contratar entre cónyuges está dada por la necesidad de evitar la evasión a terceros, sería muy fácil para mí, si tengo una deuda, poner mi casa a nombre de mi mujer, y por lo tanto cuando viene mi acreedor a cobrarme no encuentra nada. Entonces, para evitar esos fraudes a los acreedores,
como el fundamento de la prohibición entre cónyuges es evitar el fraude a acreedores, es indistinto el régimen de administración que tengan, la prohibición es general. Esa es una teoría. La otra teoría, que a mí no me gusta, pero es lo que es, no puedo decir que el derecho sea algo sea lo que a mí me gustaría que sea, sino lo que es, va a plantear que como las interpretaciones de restricción en el ejercicio de los derechos son restrictivas, justamente, o sea, si yo tengo que ver si alguien tiene prohibido o permitido hacer algo, la prohibición la tengo que ver con carácter restrictivo, y como no hay una norma expresa que prohíba la contratación entre cónyuges en un régimen de administración separada, y porque la Constitución dice que todo lo que no está expresamente prohibido lo tengo que entender que está permitido, el famoso principio de reserva del artículo 19, puede ser que sirva para fraudear a los acreedores o no, pero lo cierto es que en el régimen de administración separada, desde mi mirada, los cónyuges van a poder contratar entre sí y los contratos que celebren entre ellos van a ser válidos. ¿Qué posición van a tomar ustedes? Las que les guste, la que les convenza. Lean las dos teorías, lean las posturas, la que ustedes crean que más los convence y la puedan defender, va a estar muy bien. No hay una que diga, esta es la correcta. Yo creo que los cónyuges pueden contratar entre sí en el régimen de administración separada, pero no hay acuerdo en la doctrina, y en la medida en que lo puedan fundamentar, la posición que ustedes tomen va a estar perfecto. ¿Se entendió? Profe, otra consulta. Sí. Por ejemplo, en el Una pregunta, caso, o sea, todo esto. Una consulta. Todo esto que con los regímenes y todo eso, ¿vale para cuando se hace una unión convivencial? Yo que dicen que supuestamente tienen los mismos derechos que si estuviesen casados. Ah, no vale para nada eso. No, porque justamente la unión convivencial no tienen los mismos derechos que si se hubieran casado. De hecho, la unión convivencial va a ser más parecida a una administración separada de bienes, porque no va a haber un régimen de gananciales en la unión convivencial, porque no es lo mismo que si hubieran casado. Entre los convivientes no va a haber derechos hereditarios, por ejemplo. Entonces, no son los mismos derechos. Algunos sí van a ser los mismos que en el matrimonio, otros no los van a Más hacer. que nada serían lo de los hijos, Si ¿no? no, ¿cuál sería la diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial? ¿Cómo? Puede ser que eso lo de la No te unión escuché, Verónica. convivencial, puede ser que eso lo de la unión convivencial tiene que ver con el tema de los hijos, de que si tenés la unión convivencial después no hace falta entonces que esté casado, es como que te evita hacer un montón de papeles, digamos. A ver, la unión convivencial lo que sirve es poner de manifiesto la existencia de esa unión de hecho para los fines que fueran necesarias, seguridad social, eventualmente si hay una disolución de esa unión convivencial, también hay un régimen muy parecido al régimen de administración separada de bienes, donde cada uno se va a llevar lo que aportó. Va a existir también derecho de compensación eventualmente. Si una pareja convive, por más que no esté casada, durante muchos años, y una de las dos personas es la fuente principal de ingresos y a la otra la deja en la calle, va a haber un derecho de compensación, pero hasta ahí no es lo mismo. No son exactamente los mismos derechos, pues si no, no habría diferencia entre matrimonio y unión convivencial, sería todo lo mismo y el legislador no se hubiera gastado en hacer unión convivencial por un lado, matrimonio por el otro. ¿Se entendió? Bien. Entonces, sí, todavía. Una pregunta. Con lo que decía antes de la prohibición de contratar con los cónyuges, en el caso, por ejemplo, si tenés un acreedor y haces una donación a tu cónyuge, ¿no podría el juez dictar la nulidad de El juez eso? va a dictar la nulidad de eso. No solamente el juez, Claro. A ver, no vas a llegar a que el juez te dicte la nulidad. No va a haber ningún escribano que te permita suscribir una escritura de ese tipo. ¿Se entiende? Claro, no, porque yo entendía, si la norma esa está para que no ocurran esos problemas, si el juez podría dictar la nulidad de una donación al cónyuge, ¿por qué existiría la norma esa? No, porque justamente la norma lo que hace es evitar que esa escritura se pueda celebrar.
para no tipo sobrecargar la justicia. No vas a tener, claro, no vas a tener que llegar a un juicio de nulidad, no vas a poder firmar esa escritura, el escribano no te la va a dejar firmar. Bueno. ¿Está? Sí, gracias. Bien. Bien, ¿se entendió esto de los cónyuges? ¿Cómo funciona? ¿Estamos? La segunda cuestión que vamos a tener una prohibición de derecho de contratar es cuando un sujeto está administrando bienes de otro y por lo tanto, quiera contratar sobre esos bienes que está administrando, ya sea porque es el curador de los bienes de una persona, ya sea porque es el tutor de esa persona, ya sea porque está administrando de alguna manera, no va a poder contratar sobre los bienes que están a su cuidado hasta que no termine el mandato que le fue conferido, la curatela o la tutela, ¿no? Entonces, si hay una persona que está incapacitada absolutamente, como vimos hace un ratito, y me designan curador de esa persona, o sea, me designan para administrarle los bienes, yo no puedo quedarme con los bienes de esa persona, no puedo contratar sobre los bienes de esa persona hasta que no esté extinguida la curatela, esto es, hasta que la persona a quien le estoy administrando se haya rehabilitado o haya fallecido y me hayan aprobado la rendición de las cuentas de mi gestión. ¿Se entendió, Evelyn? Yo no puedo contratar sobre los bienes que son objeto de una administración del patrimonio tercero para mí. Si no estoy en un supuesto de curatela o de tutela, que estos son administraciones legales, la ley impone la necesidad de una administración, si no estoy en un supuesto de una representación voluntaria, esto es, por ejemplo, en un mandato, para yo poder contratar sobre los bienes de mi mandante, si yo soy el mandatario, voy a necesitar que en un instrumento aparte de aquel que se me nombró mandante, el mandatario preste el consentimiento para que yo pueda quedarme con esos bienes. O sea, tengo que hacerlo aparte para que el mandatario entienda que está contratando conmigo por afuera. ¿Se entendió esto? ¿Estamos? Bien. Si soy curador o tutor, no puedo contratar sobre los bienes de la persona sobre la cual estoy ejerciendo la curatela o la tutela hasta que no haya terminado. Si soy tutor es porque estoy haciéndome cargo de un menor de edad, entonces la tutela se termina o con la mayoría de edad del menor o con el fallecimiento. Si le pasara algo a este menor, bueno, también se va a extinguir la tutela, pero se va a extinguir no solamente con la mayoría de edad o con el fallecimiento, sino con, insisto, la aprobación de la rendición de cuentas. Sigue la tutela, sigue las obligaciones y siguen las prohibiciones de contratar hasta que la rendición de cuentas esté aprobada. ¿Se entendió? Y el último de los casos que vamos a tener de prohibición de contratar de derecho va a estar dada para los abogados y los jueces que no vamos a poder contratar sobre los bienes que sean objeto de los litigios en los cuales estamos entendiendo, ¿no? Entonces, si estoy, por ejemplo, litigando una prescripción adquisitiva, no puedo contratar sobre el inmueble que estoy tratando de prescribir. No lo voy a poder hacer, ni tampoco el juez va a poder ir y comprar ese inmueble sujeto a prescripción adquisitiva, el juez de ese expediente. Acá hay una diferencia en la norma respecto a lo que tenía Vélez Arfield, que también nos va a generar alguna discusión. El Código de Vélez decía que esta prohibición de contratar duraba lo que durara el proceso, ¿no? Entonces, una vez terminado el proceso, por ejemplo, en este ejemplo que estamos dando de prescripción adquisitiva, una vez que terminaba el juicio de usucapión, el juez, si quería, podía ir y hablar con el propietario y decirle, me encantó esta propiedad, te la compro, y comprársela. O el abogado podía ir lo mismo, una vez que terminó el juicio, ir y comprársela sin ningún problema. La nueva norma no dice nada. No dice nada de hasta cuándo no puedo intervenir, no puedo adquirir esos bienes que fueron objeto de un proceso. Y ahí también se dispararon dos teorías. Algunos que dicen nunca, quedó fuera del mercado para este sujeto poder adquirir estos bienes, y otros que van a decir no,
el plazo no puede ser mayor que el de la prescripción de las acciones, que es de 5 años, lo cual me parece que es razonable también, y por lo tanto, la prohibición de jueces y abogados de contratar sobre los bienes objeto de los juicios que están a su cargo, dura por 5 años. A mí es la posición que más me convence, lo mismo que el tema de los cónyuges, ustedes elegirán qué estiman mejor. Pero me parece razonable, por esta idea de que los bienes tienen que estar en el mercado, tienen que circular, que una persona 5 años después de que dejó de intervenir pueda ir y adquirirlo y eso no redunde en ningún problema. Hay una sola excepción, sí, respecto de esta regla, y tiene que ver cuando los abogados pactamos con nuestros clientes el pago de los honorarios con algunos de los bienes que componen el pleito. Entonces, si yo estoy haciendo una sucesión, por ejemplo, donde hay varios bienes, 2 casas, 3 autos, 4 campos, lo que sea, en vez de pedirle dinero en efectivo, puedo decirle a mi cliente, bueno, y pagame los honorarios con tal campo, tal auto, tal propiedad, y eso sí va a ser válido. En la medida en que haya una cancelación de honorarios, sobre esos bienes, ahí sí va a ser válida la contratación del abogado sobre los objetos del juicio. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estamos todos claros? Bien. Bueno, cualquier cosa, nos seguimos hablando por el grupo. Sí. Paula, sí, no te escuchaba. Una pregunta, ahora un caso, ¿no? Con esta salvedad de los honorarios, por ejemplo, ¿tiene que ser la totalidad o puede ser, se puede hacer esto de decir, no sé, con mis honorarios pago sería el 75% del bien y poner el otro 25%? ¿Eso ya estaría prohibido? ¿Tiene que ser la totalidad? No, se puede. Se puede. Se puede porque se imputa el pago de honorarios. Lo que tenés que hacer es necesariamente imputarlo al pago de honorarios. ¿Ah? Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, chicos, nos vemos entonces en algunos días. Suerte, éxitos. Chao, profe. Chao. Chao, chao.